Bueno, ahora buenas noches, Dios les bendiga, gracias por la invitación y bueno, a su servicio. Y bueno, para hacer honor al tiempo, comenzamos de inmediato. Bueno, el tema que nos estaba convocando ya tanto la semana pasada como la actual es el que pueden ver ahí, la relevancia y dignidad que la Biblia le entrega a la mujer. Oh, ahí viene justo entrando Catherine. Entonces, la relevancia y dignidad que la Biblia le entrega a la mujer. Algo de esto ya habíamos visto, pero nunca está más repasarlo. La dignidad. En primer lugar, recordemos los 10 mandamientos, yendo en un orden cronológico, con todo lo que eso significa, o sea, la concentración de toda la ley de Dios. Eh, en dos se podría decir expresamente dignifican a la mujer, incluso más que al hombre, en cantidad, por así decirlo, cuantitativamente. Obviamente todos tenemos que cumplir los 10 mandamientos, pero en uno se menciona, no codiciarás la mujer de tu prójimo, expresamente. Claro, y como un poco en broma, un poco en serio, decíamos, si alguien quisiera ser un poco quisquilloso con el tema, podría decir, bueno, ¿y en qué parte me dice que la mujer no pueda codiciar a un hombre? Insisto, bromeando un poco. Pero ahí, quedémonos en esa palabra, codicia, o esa frase, codiciarás la mujer. ¿Qué es la codicia? Porque algunos malinterpretan este versículo diciendo, no, aquí se está diciendo que en este caso el hombre no puede tener deseo de estar con una mujer. Todos los que hemos tenido pareja o la tenemos, evidentemente, o ya sea hombre o mujer, nos consta que obviamente debemos, si vamos a tener una pareja es porque en algún momento no la tuvimos, ¿no es cierto? Es como una cuestión un tanto obvia. Pero ¿qué significa codiciar algo o alguien? Que no es lo mismo que desear. Envidiar, No necesariamente. ¿no? Puede ser, no, puede ser un fruto de, pero no necesariamente es una condición, no. Podríamos definirlo de una manera bastante sencilla, que es anhelar indebidamente. Ya. Por ejemplo, a ver, la hermana Carmen, la hermana Marianela, la hermana Rosita, tienen derecho a anhelar, qué sé yo, ¿para qué les voy a mentir? ¿Un computador de buena calidad como el que tiene su servidor Andrés acá en el fin del mundo? ¿Tienen derecho Tienen a anhelar ese computador? ¿O un computador como ese? bueno, la naturaleza nuestra Podríamos diría decir que que sí. sí. No, no hay nada de malo en eso. Pero cuando se No. convierte en un anhelo eh, indebido, cuando ustedes ya eventualmente anhelen que yo sufra algún tipo de daño para que Ya. ese algo ustedes lo tengan, o al revés, qué sé yo, no tengo idea cómo es de pequeña, de grande la casa de ninguna de ustedes. Ok, obviamente a quien no le gusta tener, porque a todos nos gusta desear cosas que no tenemos, ¿no es cierto? Sí. Ya sea desde trivialidades, no sé, pues como que nuestro equipo de fútbol, en el caso gane nuestra selección, qué sé yo, hasta anhelar una mejor situación económica, tener una vida más estable, una salud, etcétera. O sea, Dios mismo nos da el derecho, incluso hasta en la oración, en el Padre Nuestro, tenemos el derecho a pedir, a anhelar cosas que no tenemos. Pero en este caso, volviendo a los 10 mandamientos, no codiciarás, insisto, anhelar indebidamente. ¿A quién? A la mujer que ya es de otro, o que no, o eventualmente que quiere ser solo comillas de sí misma, que no anhela estar conmigo. La mujer judía estaba obligada a casarse con el hombre que así lo estimara conveniente, de hecho, en la época bíblica. Judía estaba obligada. En esa época sí. No estaría tan, al menos a la No. luz de la Biblia. Ya. No sé, no lo tengo tan claro, la verdad yo. Yo diría que no, o sea, obligada no.
sea, no, Ya. obviamente, seguramente, en vista de cómo eran, como lo decíamos, no podemos analizar estas cosas con el prisma del año 2023. No, estamos hablando de que toda la realidad en toda parte del mundo en aquella época era bastante distinta. Seguramente la mujer por sí sola, sin necesidad de que alguien se lo dijera, ya se sentía intimidada ante un hombre y su poder, pero aún así, la mujer tenía el derecho, uno, a decir que no, y dos, a ser respetada en esa respuesta. Y aún, en el caso de que ya dicha respuesta fuera un sí, tenía, como decíamos aquí, el derecho a no ser codiciada. Por algo dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, en este caso se está diciendo la mujer tiene el derecho a que no sea deseada indebidamente. O bueno, para ser más inclusivo, ¿no? Palabra tan monoseada estos últimos años, ¿no? No codiciarás, o sea, no anhelarás algo que no te corresponde. Bueno, tal Mm, vez alguien dirá, bueno, es que tal vez en algún momento dicha mujer sí me va a querer. Bueno, pero mientras no te quiera, olvídate. No está, claro, lo sano sería olvidarse, o sea, pero hay, no me refiero a olvidarse en un sentido metafórico, o sea, deja de lado ese tema. Mientras no tengas el derecho a anhelar a dicha persona, hombre o mujer, bueno, no es, hasta ahí nada más, hasta ahí llegó tu atribución, claro, no ya, debiera ya ser más sea en el hombre o tiempo. la mujer. Me centro aquí simplemente porque, como suele decirse, que el varón. O sea, no estoy diciendo que en la Biblia los varones no hayan avasallado a la mujer, no, sin duda que lo hicieron, pero eso, ¿es bien visto a la luz del texto bíblico? Y de hecho vamos a ver un ejemplo bastante elocuente al respecto después. No era considerado que un pecado que la mujer fuera avasallada por algún varón. No era pecado. ¿Era pecado o no era pecado? Eh, avasallada, como hostigada, molestando, con el ánimo de molestar. Sí, es considerado como pecado. Sí, no Mm, como, era pecado. De era ahí, pecado. insisto, vamos a ver, detenernos un poco después con un ejemplo bastante elocuente. Entonces, eso nos lleva necesariamente a que si no he de codiciar a una mujer, porque curiosamente ahí dice, no codiciarás a la mujer, le está diciendo al varón, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no está diciéndole al soltero, al casado, al viudo, no, le está diciendo a cualquiera que no codicia. Por lo tanto, eso nos lleva derechamente a que se cumpla el otro mandamiento, no cometerás adulterio. Ahí ya, claro, es inequívoco para ambos. Pero obviamente, ¿cómo comienza el anhelar el adulterio? Con la Mirada, codicia. sí, Sí, codicia. con el anhelo prohibido. Claro, con el anhelo de estar con una mujer prohibida, ya sea porque mi situación actual es la de matrimonio, porque esa mujer no quiere estar conmigo, o porque esa otra mujer está con otra, tiene otro varón, lo que sea. Pero todo parte, recuerden, ese es tal vez precisamente el problema de la ley moderna versus la ley de Dios, que la ley divina apela a qué cosa, a los actos o a los sentimientos. A los actos, No, ¿qué es fruto de qué cosa? ¿no? ¿Qué viene primero? ¿El Ah, sentimiento o el acto? el El sentir. sentimiento. Exacto, o sea, de nuevo, si no codicias, la codicia es un sentimiento, es una idea. El adulterio ya es un acto. Si no tienes codicia por un hombre o una mujer, según sea el caso, que ya está casado o que tú estás casado, etcétera, ¿vas a querer cometer adulterio? No porque ni siquiera estoy sintiendo pensando en él. Exacto, ni siquiera sería una cuestión tan irrelevante, inexistente, que no te preocuparía. O sea, ¿por qué, por ejemplo, para ocupar qué sé yo, ¿por qué no codicio en este momento? Seguramente ustedes tampoco, eso espero, la riqueza de George Soros allá en Estados Unidos. O sea, ¿por qué no quiero robar la riqueza de George Soros?
o ustedes tampoco, porque no lo Porque estamos ni siquiera codiciando. pensamos en eso. Claro, o sea, No lo la estamos palabra codicia codiciando. respecto de eso, seguramente todos hemos cometido, tal vez cometemos el pecado de la codicia, eso es muy difícil que que nos suceda dicho pecado. Pero en el caso, para dar un ejemplo bien extremo, como el que les acabo de decir, no se nos pasa por la mente, simplemente es algo lejano a nosotros. Por eso, como les digo, ese es el problema de la ley del mundo, que apela a castigar el acto, pero no lo que origina dicho acto. En otras cosas, el pensamiento o el sentimiento. Si no está el sentimiento del odio, por ejemplo, tampoco va a estar el deseo de la muerte, del maltrato, etcétera. Solo por dar otro ejemplo. O sea, la fe cristiana siempre parte con el pensar, con el sentir, para evitar el actuar. ¿Queda clara la diferencia? Sí. Sí, Ujú. Ok. Bueno. Bueno, el ejemplo tal vez más poco conocido, pero sin duda uno de los más elocuentes de la mujer recibiendo dignidad y castigando el pecado del varón, precisamente en donde una mujer tenía el derecho a decir que no. David codiciando. David, el rey David, o sea, el personaje emblemático del mundo judío hasta el día de hoy. Como se nos relata en 2 de Samuel capítulo 11 y 12, no lo vamos a leer ahora por un tema de tiempo, pero la palabra de nuevo, David codicia a Betsabé, que era la esposa de uno de sus generales. No culparía a Betsabé por no atreverse a decirle que no a David. ¿Por qué? Era su rey. Uno era su rey, era el jefe de su esposo, o sea, y el rey de su esposo también. O sea, era, digamos, no sé, yo creo que hasta hoy en día, ya sea un hombre o una mujer en una situación similar, lo pensaría 2 veces antes de decir que no así tan fácil. En ese sentido, yo no sería tan duro con Betsabé en el sentido de si es que ella lo permitió o no. Eso, lo que había en su corazón, no lo conocemos. Pero Claro. precisamente la codicia lo llevó a cometer el adulterio a David. Armar una guía, y más encima, no solo eso, sino que el adulterio lo lleva a cometer, o el deseo del adulterio lo lleva a cometer el asesinato. Es cierto, no es que David haya tomado la espada y haya matado al esposo de Betsabé. Como dice el relato, envió al esposo a lo más duro de la batalla. O sea, armó una guerra, recuerden. Armó una guerra, con todo lo que eso implica. O sea, el esposo de Betsabé fue la única persona que murió en esa guerra. No. no, pero él iba al frente del ejército liderándolo, pues era ahí carne de cañón. Ya, ok, pero el punto es ese, o sea, pero más allá de eso, ¿qué importa si es que lo lideraba, no? El punto es que murió gente inocente por el capricho, por la codicia, por el pecado de David. O sea, al final, piénsenlo, ni siquiera es que David haya involucrado solamente a Betsabé y a su esposo, sino involucró a un país completo, ya, y a dos en realidad, al otro país que estuvo en guerra, así como también a su propio país. O sea, demostró desde un punto de vista incluso secular un liderazgo paupérrimo, porque en vez de pensar en el bienestar de su pueblo, ¿qué es lo que pensó? En sus propios intereses, con su... En su codicia, en Ya, su... eso Claro, en su te- codicia, en su lascivia. Recuerden, la lascivia es básicamente la adicción al placer. Sí. O sea, pensó en cualquier cosa menos en lo que a un rey le corresponde, y más aún a un rey llamado por Dios mismo, que es reinar para el bienestar de su pueblo, no para cumplir con sus propios deseos. El punto aquí, como les digo, además de que se habla de que el pecado fue eh, no haber respetado a Betsabé en su condición de mujer y en segundo lugar en su condición de
mujer casada, pese a ser David rey, como lo decíamos recién, no recibió ninguna condescendencia, ni por ser hombre, ni por ser rey. O sea, si el texto bíblico fuera tan machista como se nos trata de hacer creer, entonces David podría haber dicho, bueno, yo soy hombre, pues quería la mujer que me gustaba. ¿Qué tanto problema con eso? Es lo que probablemente muchos verdaderos machistas dirían, ¿no creen ustedes? Exacto. Es que Betsabé no me dijo que no, Sí, probablemente claro, no lo dijo. habría salido tan campante como si nada hubiera pasado. Y peor aún, habría dicho, bueno, pero yo no soy solo hombre, sino también soy el hombre rey. O sea, piensen en David, o sea, aquí uno de los tantos pecados que incluso está aquí intrínsecamente o implícitamente mencionado es el pecado de la soberbia. Ya me puedo imaginar a David, piénsenselo, ¿cómo tiene que haber actuado? Caramba, pero yo le gané a Goliat, pues, ¿qué te has creído? ¿Qué iba a ser un miserable soldado al lado mío? ¿Qué iba a ser una simple esposa de un soldado comparado al rey al lado del rey David? Soberbia. Sí. O sea, un ejemplo bastante triste para los que se vieron afectados, así como también patético para sí mismo, para el mismo David. O sea, el pecado de la soberbia. No, yo soy el rey. Yo soy el que ganó, venció a Goliat. Pero en rigor, ¿quién permitió ambas cosas? ¿La pericia de David? ¿Por qué murió Goliat? La voluntad de Dios. Exacto, porque la gente siempre tiene la imagen de que fue David por sí solo el que le ganó a Goliat. Pero no, no es que justo le pegó en una parte excepcional o le hubiera en vocabulario moderno dado un balazo en la cabeza, no. Goliat, ¿qué le pasó? Se tropezó, se cayó y murió. O sea, claro, fue desbalanceado por la onda de David, la historia que ya conocemos, pero no es que directamente David lo haya vencido. O una persona de 1,5 metros iba a vencer a un gigante. Difícil. Bien sabemos que no, menos en esa época. Pero entonces, ok, y ahí también haciendo una acotación que nos sirve a cualquiera, por cierto, hombre o mujer, evidentemente fue castigado. Perdió a un hijo, también fue perdonado, pero debió pagar las consecuencias de su pecado. O sea, de nuevo, no recibió ninguna condescendencia ni por ser hombre, ni tampoco por ser rey. Y además de perder a un hijo, que obviamente por sí solo ya es algo gigantesco, ¿cuál fue la gran consecuencia que tuvo que pagar por su pecado? Y en vista de lo soberbio que era David, me atrevería a decir que le dolió más que perder un hijo. Perdió la gracia de Dios. Eh, pero la recobró cuando fue perdonado. Su reino, su reino. No, siguió siendo rey. Pero ¿cuál era el gran anhelo de David desde que fue coronado rey? ¿Construir qué cosa? Ay, el El templo, el El templo. templo. ¿Creen ustedes que no debió haberle dolido en sobremanera a David que Dios digamos, no es que el texto lo diga así tal cual, pero en el fondo fue una cosa así, bueno, ok, está bien, David, te perdono. Está bien, estás arrepentido, perdonado. Pero un asesino no me puede construir mi templo, no puede construir el lugar donde me van a adorar a mí. Y esa bendición, ese privilegio, finalmente, ¿quién lo tuvo? Repita la pregunta, por favor. El privilegio, la bendición de construir el templo, finalmente, ¿quién lo tuvo? El hijo de David. Del hijo de David, Salomón. Salmón. Ya.
Y eso, insisto, es solo un paréntesis más allá del tema de la importancia de la mujer. O sea, David, por cometer un pecado explícitamente en donde él ataca la dignidad de una mujer, debió pagar esas consecuencias. Uno, perder un hijo. Dos, perder no su reinado, pero sí ¿cómo decirlo? La dignidad de su memoria. Después de todo, No, y más aún en aquella época, ¿a quién no le gustaba pasar a la historia como una persona totalmente digna de recordar? mm, En cambio, hoy en día, perfectamente, en un estudio bíblico, en lo que quiera, podemos decir muchas cosas del rey David, pero ustedes, sí. damas, yo varón, ¿nos gustaría tener un hijo con la conducta del rey David? No, No. 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 Imagínense, o sea, hasta su propia memoria No, en el futuro, hoy, 3000 años después, podemos decir muchas cosas puntuales dignas de recordar del rey David, pero el conjunto, ¿nos gustaría tener un hijo con Mm, esas características y con esa conducta, mejor dicho? no. Obviamente que no. Claro, tal vez, No. claro, por un lado un hijo rey, que no, un hijo dirigido directamente por Dios, etcétera, pero un hijo adúltero, perdón, un hijo asesino, no, un hijo adúltero, no, un hijo Mm. soberbio, tampoco, y a la larga, claro, la gente se queda con la parte guerrera de David, ok, pero esa es solo una parte solamente. Y recuerden, en el caso de David, no olvidar eso, el precio más grande que debió pagar por su pecado habría sido, o sea, perdón, fue precisamente no poder construir el templo. ¿Por qué? Porque un asesino no puede construir el templo de Dios. Así de fácil. Un mal rey tampoco. Y al armar una guerra, precisamente en eso se convirtió, en un mal gobernante. Obviamente no murió solamente gente mala en esa guerra, tiene que haber muerto gente buena, gente sin culpa alguna, por el capricho, por la soberbia y por el adulterio de David, después de todo. Insisto, Dios, recordemos, eso es una lección que nos queda a todos, hombres o mujeres. Fue perdonado, pero las consecuencias de su pecado las tuvo que pagar igual. Dios en ese sentido es súper implacable, implacable. Perdona, pero igualmente es como que le corta la colita a la bendición completa y de alguna manera hace sentir a sus hijos. Me trae como el recuerdo de Moisés también, cuando se enojó. Y claro, él durante 40 años al servicio del Señor, fidelidad al Señor, pero finalmente no entró a la tierra prometida por haberse disgustado de alguna manera con Dios y Dios lo perdonó, por supuesto, debe estar en su santo reino, pero no le permitió entrar a la tierra prometida finalmente. Claro, o sea, fueron condiciones distintas. No sé, Mm, no vamos a cuantificar cuál fue más grave, cuál no. no, pero en ambos casos, o sea, había un pecado que fue perdonado, que fue deseado que fuera perdonado, pero las consecuencias del pecado están igual. Y eso, de una u otra manera, también se puede hacer eh, presente en la vida moderna de nosotros hoy, hombres o mujeres también, de igual manera. O sea, Bueno, eso explicaría muchas cosas a lo mejor que uno de repente no entiende. Uno dice, ya, uno está en los caminos del Señor, uno ha cometido una falta grave, se arrepiente, pide perdón, pero en definitiva uno va viendo que de una u otra manera hay cosas que no se van cumpliendo en la vida de uno. Entonces, si bien es cierto, el Señor nos ama, nos tiene considerado como sus hijos, nos tiene garantizada la salvación, pero esas privaciones de cosas que deseamos para nuestra vida y que pedimos, que quizás merezcamos, pero por haber faltado, de alguna manera es como lo mismo, o sea, el Señor nos perdona, pero ya, tal cosa no, te voy a privar de por justamente haber pecado. Yo creo que eso nos ayuda a entender ciertas cosas. es que Estas, más que privarnos, Marianela, yo creo que es simplemente la consecuencia lógica y natural de algún acto. mm, A ver, hablábamos antes de comenzar la clase de los contagios, algo sobre el tema del COVID.
Pues bueno, si yo hubiera salido, o cualquiera, y seguramente sucedió muchas veces, ¿no? Sin cuidarme, sin tener mayores precauciones, ¿era un castigo de Dios que me contagiara? No, No, era simplemente la consecuencia lógica, No, natural. era por no Claro, o sea, no estamos hablando aquí cuidarse. de un Dios que azarosamente me hubiera contagiado, sino que, bueno, yo me las busqué, por decirlo de alguna manera. Y eso, insisto, con cualquier enfermedad, ¿no? O sea, con cualquier problema. O sea, si me ando gastando mal mi dinero, mal mi sueldo, eh, qué sé yo, Seguir precisamente hablando de las familia. indicaciones. Claro, o sea, por ejemplo, se me vino a la mente hablando, insisto, de familias. Una familia que conozco en donde los dos son ludópatas ah, y ganan buen dinero. No sé, tú, Marianela, conoces el dinero chileno, pero poco más de 1,500,000 gana cada uno. Pero ya, probablemente viven el mes con unos 800, 900,000 pesos en total, claro. porque el resto se lo farrean entre un casino y otro. ¿Es que Dios azarosa, malvadamente, vaya al casino y les quite su dinero? No, por supuesto que no. No, ellos van y lo votan, por qué no decir lo otro. Entonces, recordar, para todos, hombres y mujeres, el pecado tiene perdón, pero también tiene consecuencias. Que Dios en ocasiones, por su simple gracia, nos exima de dichas consecuencias es un tema muy distinto, pero no es el deber de Dios hacerlo tampoco. Y si Dios lo hace, bueno, lo único que nos queda hacer ante eso es agradecerlo. O sea, quizá, es más, nuestras vidas, no es necesario entrar a ejemplificar, pero ¿cuántas veces no hemos tenido que pagar la consecuencia de alguno de nuestros múltiples pecados? O sea, entonces, más que quejarnos por las consecuencias de los pecados que hemos tenido que pagar, demos gracias a Dios por la cantidad de consecuencias de pecados que no hemos pagado. ¿Qué creen ustedes que está más presente en nuestras vidas? ¿Pagar o no pagar? Yo creo que por Por lejos dinero. no hemos pagado. Probablemente No. si fuera por eso, no me extrañaría que todos ya hubiéramos muerto. Por imprudencia, por despreocupación, qué sé yo. Lo que Sí. podría ser, pero con toda seguridad es más lo que Dios nos ha protegido de las consecuencias de nuestro pecado, de las veces en donde las consecuencias han sido simple y sencillamente las esperables. Mm, así es. ¿Alguna pregunta por mientras? Es como cuando también se me viene a colación cuando hay personas que te dicen, ¿por qué Dios permite esto? Yo en varias oportunidades le he contestado a personas, mira, uno tiene que hacerse responsable de los actos. Si tú, por ejemplo, el tema del dinero, yo me acuerdo que a una persona se lo dije, si tú tienes una buena renta, te da un nivel de vida para estar tranquilo, darte ciertos gustos y lujos, pero tú eres desordenado, no sabes administrar, ¿qué vas a recibir como consecuencia? Que te va a estar faltando todos los meses para llegar a fines de mes. ¿Por qué? Porque eres desordenado. Eso no es culpa de Dios, así yo lo planteo. Eso no es culpa de Dios, es únicamente responsabilidad de ti por tú no saber administrar tu dinero. Entonces no puedes echarle la culpa a Dios. Hay mucha gente que de las consecuencias de sus actos culpa a Dios. Y se me vino a colación ese caso, que una vez lo conversé con una persona. Y es básicamente eso, o sea, lo mismo que dices tú, es consecuencia de las decisiones o pecados eh, mal hechos, o sea, de haber pecado precisamente o de decisiones mal tomadas y que nos traen problemas y situaciones que mucha gente tiende a culpar a Dios, porque lo más fácil es culpar a Dios. Y no, pues hay que aclararle a las personas de que muchos de los actos que uno realiza, como bien dices tú, traen consecuencias y no tiene nada que ver aquí la mano de Dios en absoluto. Entonces, imagínense solamente con apenas 2 capítulos de la Biblia, segunda en lo relacionado con la historia de David y Betsabé. Imagínense todas las consecuencias, perdón, bueno, sí consecuencias, pero toda la cantidad de lecciones que podemos obtener que son perfectamente válidas hasta el día de hoy. Y aquí voy a mencionar algunos temas que son un tanto azarosos a veces de analizar.
Normalmente, como lo decía la clase anterior, o la reunión, charla anterior, que es el hecho de que tenemos roles distintos. Y lamentablemente el ser humano, precisamente en su gusto de quejarse, asocia distinto con inferior. Especialmente ahora que está de moda el tema hombre versus mujer, o mujer versus hombre. Es cierto, de acuerdo al texto bíblico, el varón tiene primacía en la autoridad. Tiene primacía en la iglesia. Eso es evidente, no lo podemos negar. Que eso no sea políticamente correcto hoy en día decirlo, pues bueno, y precisamente en muchas iglesias que, claro, tienen pastoras, tienen obispos, o obispas, no sé cuál, pero olvidan, ¿y por qué? Pero ¿saben cuál ha sido? Bueno, hace un par de semanas hablábamos contigo, Marianela, el ejemplo de, ¿por qué no decirlo? De Isanyi Burch. La comillas pastrola le digo yo, que es capellán del Palacio de la Moneda para los que no lo conocen acá en Chile. Alguien que en realidad, independiente de que me guste o no su ideología política, se dedica más a hacer política que a haber hecho vida de pastora. O sea, supongamos que no hubiera problema bíblico con respecto del pastorado femenino, pues bueno, el problema con ella es que yo la conozco desde que era estudiante de teología, y ella toda la vida, más que hacer, insisto, vía ministerial, ha hecho vía política a través de la iglesia. O sea, aún así, ella indignifica su cargo. Les doy un ejemplo así bastante rápido. Cuando estuvo en discusión el tema de la posible nueva constitución para Chile, ella hacía un llamado para que Chile fuera un país más inclusivo para todas, todos y todes. Saquen ustedes sus consecuencias. Pero ella suele hablar precisamente que casos como ella siempre me responden lo mismo. Yo les pregunto, ¿y por qué en vuestra iglesia tienen pastoras mujeres o obispos mujeres? Y la respuesta, curiosamente, siempre es la misma. Para demostrar que en nuestra iglesia el hombre y la mujer tienen la misma importancia, para estar con los tiempos modernos. Pero nunca me dicen, es que la voluntad de Dios es tal o cual, es que la Biblia me dice en tal o cual versículo, tal o cual cosa. Siempre la explicación es de tipo política, de tipo sociológica, filosófica, si se quiere, pero nunca bíblica. O sea, en otras palabras, por una cuestión de dar iguales derechos, igual rol al hombre y a la mujer. No porque eso, insisto, sea o no sea la voluntad de Dios. Para ellos lo que vale es simplemente quedar bien ante el mundo secular. Lamentablemente. Entonces, es como recuerden lo que les decía, ¿qué pasaría si yo hubiera comenzado esta clase diciéndoles, hola, les saluda el varón Andrés San Martín Arrizaga desde Temuco, Chile? O en el mejor de los casos habrían dicho, bueno, y a mí, bien por usted que es varón. Pero a mí qué me importa. Quiero que me haga una buena clase, no que me hable de su masculinidad. Sí, no, se escucharía muy agradable. Hermana, sabe que se le escucha muy, muy mal. No sé si es problema de la señal Sí, señor. o del micrófono, pero la verdad que básicamente no. Tal vez si puedes escribir la idea, no sería de mucha ayuda. Entonces, como dice ahí, tenemos roles distintos, pero no por eso menos importantes uno respecto del otro. Ante Dios, recuerden, somos iguales ya sea en pecado como en gracia y misericordia. La frase, como les decía, más bella probablemente de toda la Biblia, consumado es. Jesús ya finalizando su sacrificio en la cruz. Consumado es. Esa frase fue dicha por todas y por todos. Entonces, si ante Dios somos iguales, ¿por qué entonces nosotros hemos de considerar que el tener roles distintos nos hace inferiores o superiores? Y como nuevamente, el rol de primacía es fruto de la voluntad de Dios y otorgado a determinadas personas, no por el simple hecho de ser varón.
que eso también es algo bastante mal interpretado. O sea, no se trata aquí de una suerte de guerra de los sexos en donde en qué iglesia, a qué persona se le da más importancia o no, al hombre o a la mujer. ¿A quién tiene más roles? ¿Quién tiene, en qué iglesia, perdón, qué iglesia tiene más roles para la mujer? ¿Qué qué iglesia tiene menos? Etcétera. O sea, perfectamente puedo decirles como teólogo que por lejos, si se trata de herejes, los hombres ganamos bastante por lejos. Obviamente no en nuestra iglesia, pero se me viene a la mente el hereje que más tenía temor de leer cuando estudiaba en el seminario, Rudolf Bultmann. Era pastor, era luterano, no hermano nuestro, por cierto, pero toda la mugre que él enseñó, lamentablemente contaminó buena parte del luteranismo en el mundo, insisto, no del cual nosotros somos parte, pero lamentablemente es la voz cantante, básicamente, del estudio de la vida de Jesús hoy en día. Aunque ya murió, pero lamentablemente mientras vivió, su herejía tomó mucha fuerza y lamentablemente fuerza que hasta el día de hoy, en vez de aminorarse, se ha multiplicado. Incluso hasta acá, como por algo, yo que vivo acá en el fin del mundo, en un seminario acá en Chile tuve que leer toda esa herejía. Entonces, y más aún, recuerden, no es que una persona, por ser varón, tiene el derecho a ser pastor o a ser líder en la iglesia, sino que de hecho determinadas personas, tienen derecho a tener determinados cargos. No es que o acaso todos los hombres son, todos los varones en la iglesia son los líderes. ¿Sí o no? ¿Cualquiera simplemente por el hecho de ser varón se convierte eminentemente en un líder? ¿Pastor o no pastor? Disculpa, Andrés, ¿puedes repetir la pregunta? Cualquier varón, por el solo hecho de ser varón, se convierte en un líder o pastor, obispo, si lo quieres, dentro de la iglesia. Predicador. No. No necesariamente. No. O sea, piensa, nosotros regularmente nos reunimos en Iglesia de Cristo, ¿cuántas personas? Unas 30 aproximadamente. Sí, más o menos. ¿Cuántas de esas personas algún nivel de liderazgo ejercemos? Poca. O sea, a ver, está nuestro pastor Henry, está su servidor, está Juan García a cargo de la liturgia, está Juan Haber a cargo de la liturgia, y uno que otro invitado de vez en cuando. Invitado, pero Sí. en realidad podría decirse que somos 4 de aproximadamente unos 30. Sí, Y más es, o menos. Escribe muy grande. Escríbelo en otra hoja y pégala. Y la dobla. entonces, o sea, no es que en cualquier momento, y de hecho eso es un cargo temporal. Perfectamente puede suceder que, bueno, ok, qué sé yo, no les gusté cómo hablé, no les gustó cómo soy, no sé, vaya a saber uno. Y ok, dicen, ok, ya no necesitamos en este caso, líder, profesor, como quieran llamarme, San Martín. O sea, no es que el liderazgo en la iglesia, que suele ser visto como la única manera de servir a Dios, un gran error, precisamente si hay algo que reflotó la reforma luterana fue un concepto que nos pone de nuevo, de igual manera ante Dios, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Esa idea fue solamente reflotada única y exclusivamente por la reforma luterana. Y Lutero no andaba ordenando a destajo pastores uno tras otro. No, habían liderazgos muy marcados, muy puntuales y temporales. De hecho, no sé si lo sabían, pero de manera formal, en la Conferencia Evangélica Luterana Confesional, a la cual todos nosotros pertenecemos, el pastorado no es un cargo permanente, eterno. No es que a mí me ordenaron pastor, qué sé yo, el año 1, y sigo siendo pastor formalmente hasta el día en que me muera. No, uno es pastor ¿cuándo? Mientras dirige una congregación. Sí. No, o sea,
Por darles un ejemplo bastante, no sé, raro. Pero, por ejemplo, si su servidor, qué sé yo, es pastor durante 20 años y decide tomarse un año sabático, durante ese año sabático su servidor deja de ser pastor, a la espera de que una nueva congregación o la congregación en la que antes estaba vuelva a ofrecerle ese cargo. Esa es precisamente una de las diferencias que tenemos con nuestros amigos del Sínodo de Missouri, o de la Conferencia Luterana Internacional, o el Concilio Luterano Internacional, que para ellos el pastorado es una institución permanente. No vamos a entrar en un estudio eclesiológico acá porque daría, bueno, de hecho, ese fue uno de los tantos motivos por los cuales nos separamos el año 61 de Missouri, el concepto del ministerio. Para ellos el pastor hace la iglesia. Para nosotros, al contrario, la iglesia, la congregación, es la que da lugar al pastorado. E insisto, como una institución temporal que puede acabar en cualquier momento. Es cierto, obviamente, no sé, supongamos que después de 25 años un pastor deja de ejercer como tal, seguramente todos le vamos a seguir diciendo pastor, ¿no es cierto? Es lo más probable. Pero de manera formal, de acuerdo a nuestro estamento, deja de serlo. Claro. Y creo que es lo más sano, de hecho. Pero insistir, tanto para hombres como para mujeres, el pastorado está lejos de ser la única manera de poder servir a Dios. O sea, ¿acaso llevando a cabo bien vuestras respectivas labores, ustedes o yo? Incluso yo como docente me refiero en el mundo secular, ¿acaso no puedo dar, no estoy sirviendo a Dios también? Por supuesto. ¿O ustedes siendo madres, siendo, qué sé yo, en el trabajo secular que ustedes tengan? Toda la vida del creyente, hombre o mujer, es igualmente digna y un medio de glorificar a Dios, ya sea en el trabajo que estemos desarrollando. Precisamente, de nuevo, esa fue una de las tantas doctrinas que en general, no solamente el luteranismo, hay que ser honesto en eso, reflotó con la Reforma, que el trabajo es una manera de glorificar a Dios. Cualquier trabajo honesto, llevado a cabo con honestidad, está también glorificando a Dios. Eso ya sea desde el albañil hasta el obispo, hasta el líder político de turno. Todos esos, todos esos cargos en el hombre y la mujer son igualmente dignificantes para el ser humano. ¿Okay? Bueno, entonces, recordar, esa primacía de la cual suele hablarse de manera tan equivocada, insisto, es algo temporal y de hecho puntual para algunas personas, incluso dentro de los varones. No olvidar eso. En cambio, hay una primacía en la que la mujer tiene la mujer tiene primacía en algo que si no sucediera, ningún ministerio ni nada sería posible, que es como dice ahí, vida. Haga lo que yo haga, piense lo que yo piense, no hay manera de que yo, en este caso, como varón, pueda dar lugar a una vida. O sea, recordemos el ejemplo más emblemático de dar vida. ¿Cuál es? Ejemplo más emblemático es dar vida. ¿Cuál es el ejemplo más emblemático, más importante de vida que se ha dado? Pues las mujeres dando un hijo, No, pero ¿cuál María puntualmente? teniendo a Jesús. María teniendo a Jesús. Que como bien sabemos, ok, si una persona no es cristiana, evidentemente no va a creer en eso, aunque lamentablemente hay cristianos que tampoco lo creen, o mal llamados cristianos. Pero precisamente, como es para decirlo de manera más formal, la intervención masculina fue absolutamente innecesaria para la existencia de Jesús. Sí. Pero la intervención femenina no solo fue necesaria, fue fundamental. Fundamental, sí.
Entonces, por eso, como les digo, me sorprende, si acaso no entristece o molesta, tanto ese desprecio por dar vida que se entrega en muchos círculos llamados feministas. O sea, un don maravilloso, que obviamente yo, ¿quién soy yo para explicárselo a ustedes? Pero dar vida, o sea, no sé, pues a veces la gente como que se siente más orgullosa de cuidar a una mascota que de traer a un ser humano al mundo. No sé si han pensado en ese pequeño gran detalle, Ujú. pero muchas veces Sí, la gente se siente más orgullosa de, insisto, de ser dueño y criador de una mascota que de un hijo. Creo que ese ejemplo se los di, pero una muchacha argentina que ahora tendrá 26 años, en una marcha feminista, ella se puso con un letrero, una muchacha que fue madre, es madre soltera, fue madre creo que a los 17 años, y decía, el feminismo me enseña que la mujer puede con todo, excepto con lo más importante, criar a un hijo. sí, sí, Hermosa no, frase. sí, sí lo comentas. ¿Cómo? Lo habías comentado en la clase pasada, sí. Sí, por eso, Me pero acuerdo. la verdad que tiene bastante contenido. Ella, por cierto, hay que reconocerlo, es devota católica. eh, Melu Lombardi, es Lombardi su apellido. Pero, y por cierto, no es obligación, evidentemente, ser madre. Pero el varón jamás tendrá dicha primacía, que esa es la primacía más importante de todas después de todo. No habrían pastores varones, no habrían líderes pastores, no habrían profesores pastores, si no existiera la mujer que da vida. La política, la ministerial, la familiar, la social, económica. Todas ellas requieren de la primacía de la mujer respecto de la vida. Primacía que, insisto, obviamente, o sea, eso no va a cambiar. Y más aún recordar, como les decía, toda primacía es o debería ser temporal. Evidentemente, ¿qué es lo que se anhela de un político? Que su poder sea no solo bueno, sino también temporal. El ministerio en la iglesia también. La familia también. Hubo un momento en que no fuimos parte de una familia. O después pasamos a ser parte de otra. La situación, la primacía económica también puede cambiar en cualquier momento. En Claro. cambio, la mujer al dar esa posibilidad que tiene de dar vidas cuando lo estima conveniente, es algo que va a tener en cualquier momento, que no va a cambiar. ¿Algún comentario, pregunta, hermanas? No, yo tengo claro. Okay. Bueno, y algunas otras consideraciones. Recordar la frase que ya decía, consumado es. O sea, en otras palabras, en la cruz, Cristo abrió el perdón para todos. Así es. Cristo perdonó expresamente, tanto, me refiero durante su ministerio público, tanto a mujeres como a hombres. Y cuando me refiero no a grupos, sino a hombres y mujeres puntuales. Casos puntuales que evidentemente no es necesario acá mencionarlos uno por uno, pero perdonó a una mujer de ser apedreada. O sea, sí, de morir apedreada. Y piensen de nuevo en lo disruptivo que tiene que haber sido dicho acto de perdón por parte de Cristo en el año 33 aproximadamente, donde no solamente el mundo judío, sino el mundo en general no le otorgaba ningún derecho eh, ni potestad a la mujer. Ninguno. O sea, que Jesús haya perdonado a una mujer del delito que sea, era algo impensable para aquella época. Continuando, las epístolas también eran escritos tanto a varones como a mujeres. Eh, y tanto en lo bueno como en lo malo. Cuando se habla de los santos, de la iglesia tal o cual, está hablando de los hombres y las mujeres, no está diciendo solamente de los varones.
o sea, en otras palabras, tanto la santidad de la que se habla en dichas epístolas, como de la pecaminosidad de la gente, está aplicada a varones como a mujeres. Sí. Entonces, estamos hablando, insisto, de una religión que fue fundada, en este caso el cristianismo, en medio de un mundo bastante discriminador contra la mujer, que no le otorgaba ningún derecho, pero sin embargo a la mujer se le enseñaba de igual manera la palabra de Dios. O sea, Sí. también el derecho, en otras palabras, a la educación. Mm. Sí, Y si nos saltamos 1500 años después, precisamente las escuelas que comenzaron a ser fundadas para que la gente aprendiera a leer, en el caso de Alemania primero, posteriormente en la Suiza calvinista, o sea, el fruto de la reforma, eran escuelas en donde a hombres y a mujeres se les enseñaba a leer con qué objetivo, que aprendieran de la palabra de Dios. Ujú. O sea, es cierto, el Vaticano tenía muchas universidades, pero era una educación segregada, solamente pensando en el clero. Pero haciéndose eco de lo que les decía hace unos minutos, el sacerdocio universal de los creyentes, la reforma trajo como fruto la educación, llamémoslo así, universal, que cualquiera tenía el derecho a ser educado. ¿Por qué? Porque todos tenemos el derecho a tener la bendición de conocer la palabra de Dios, y la única manera de conocerla era por medio de la lectura. Y bueno, de nuevo, el milagro de la vida solo podría tener lugar existiendo una mujer. De nuevo, no es que la mujer esté obligada a ser madre, no. Pero sí tiene esa prerrogativa única y exclusivamente ella. El varón no. O sea, ese milagro, y esa nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es un milagro? Desde un punto de vista filosófico, podría describirse el milagro como la suspensión temporal o permanente del orden natural de las cosas. Suspensión temporal o permanente del orden natural de las cosas. Siendo así, Dios podría, a través de un varón, suspender el orden natural de las cosas y a través de un varón dar vida. Si es la voluntad de Dios, sí. Pero así como existe el mundo actualmente, o en toda su historia. Por la conformación, Sí. como no, No, yo creo que no. no, pues, o sea, evidentemente, nada de lo que tiene que ver con nuestro aparato reproductor, en el caso de los varones, puede dar lugar a una vida. Mm. En cambio, la mujer sí. O sea, supongamos que Bueno, eh, pastor, pero diciendo que si fuera un milagro, Dios podría hacerlo, ¿no? sí, pero me refiero, en el mundo que así tal como nosotros lo conocemos, con la creación tal como No, usted o yo la conocemos. no, imposible. El hombre no tiene un vientre que puede gestar una No, vida. no sería posible. En cambio, si Dios actuara a través de, así como lo hizo con María respecto de Jesús, ¿habría sido posible a través de José? Sí, ¿Con cuál sistema reproductor? yo digo que sí. O sea, habría sido de otra manera, pero sin, así como el hombre y la mujer han sido creados, diseñados, no habría sido posible. Habría sido de otra manera. Vaya a saber uno cuál. Pero dicho milagro, ah, no, insisto, de acuerdo a lo que, a lo que sabemos, conocemos, no habría sido posible dicho milagro a través de José, sino solo de María, porque María era mujer y solo la mujer, la dama, tiene la capacidad de llevar a cabo el milagro de la vida. Y por cierto, porque esto es algo no menor, precisamente algo fundamental en la teología cristiana es la doble naturaleza de Cristo. Y precisamente gracias a quien Cristo tuvo su naturaleza humana, María. María. Única y exclusivamente gracias a la mujer María.
ya que los católicos hayan pasado la raya y lleguen a las conclusiones a las que llegaron, creo que en 1891, con la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, posteriormente María siempre virgen, etcétera, etcétera, eso ya es asunto del Vaticano, problema de ellos. Pero eso no quiere decir que, que todo lo demás, que María no tenga un lugar dignísimo dentro del texto bíblico. Tal vez después de Cristo mismo, uno de los más dignos, de hecho. Engrandece mi alma al Señor, o sea, el Magnificat de María, uno de los textos más de alabanza a Dios, probablemente más bellos. Es más, ¿de qué pecado se nos habla en la Biblia de María? Ninguno, que se me venga a la mente, ninguno. No. Insisto, de ahí a que llegue, obviamente ya nosotros como no católicos, evidentemente podemos decir, bueno, pero es que los católicos dicen tal o cual, bueno, ok, ellos van a decir, ya sabemos cuáles son las diferencias que tenemos con ellos, pero ese no es el punto ahora. Pero la María bíblica, esa sin duda que es una persona digna de imitar, tanto en su honorabilidad como en su confianza en las palabras de Dios, tanto como en su dedicación. Evidentemente, si Cristo llegó a la vida adulta es precisamente gracias a los cuidados de su madre. Así como también en su humildad. Engrandece mi alma al Señor. Es una muestra de suma humildad. O sea, así como decíamos, personajes como Abraham, como Moisés, lo mencionaba Marianela, David, todos los apóstoles, sin excepción alguna, son personajes que como creyentes nosotros quisiéramos imitar. En comparación a María, no. O sea, no sé qué cosa, insisto, no estoy, o sea, digamos, no hay, lo que son o llegaron a ser todos los personajes que mencioné fue a pesar de ellos, no gracias a ellos. María, en cambio, la María que se nos relata en el texto bíblico, sí es una mujer y por ende una persona digna de imitar en cualquiera de sus aspectos. O sea, de nuevo, mientras que todos los apóstoles escondidos, arrancando, traicionando a Jesús, todos, María ahí estaba, junto a María Magdalena, frente a la cruz, con todo el peligro que eso implicaba. Perfectamente, si alguien hubiera identificado a María como la Siempre madre de Jesús, estuvieron fieles ellas dos. exacto, las únicas fieles, o como también lo decíamos la reunión anterior, las únicas que creyeron de buena gana en la resurrección de Cristo fueron mujeres. Los hombres de inmediato, ¿qué hicieron? Dudaron. Me refiero a hombres varones. Dudaron. Eso, insisto, eso es una de las tantas pruebas de la credibilidad del relato bíblico. Porque si usted o yo hubiéramos escribimos un texto relatando una historia, no vamos a poner, qué sé yo, supongamos en el día de hoy quiero escribir una historia que pretendo que sea real y tomo como testimonio, a ver, si estoy hablando de un texto de política, no voy a poner obviamente el testimonio de alguien, qué sé yo, como Fidel Castro, como Osama Bin Laden y decir, ok, doy testimonio de que estas palabras son ciertas porque Osama Bin Laden las dice. ¿Alguien en su sano juicio lo haría? No, obviamente que no. Pero en el siglo I la situación no era muy distinta de la mujer. Insisto, por eso es que es más que creíble desde un punto de vista no solamente de lo que nos dice el texto, sino también de la lógica, que en aquella época, o sea, que hayan puesto a mujeres como testigos primigenios de la resurrección de Cristo. O sea, perfectamente podrían haber, si hubieran querido tomarse un personaje más popular, habrían dicho, qué sé yo, el sacerdote tal o cual, qué sé yo, se nos aparece el arcángel dio testimonio, cualquier otro personaje, pero no hubieran, si el texto fuera falso, no habrían mencionado a una mujer en el siglo I. Pero sin embargo la Biblia sí lo hace.
Entonces, agradecer como damas o varones los dones que Dios dones que Dios sí nos ha dado. No reclamar por los que no. Ok, en el caso de la mujer, no se le concede el don de la primacía del liderazgo en la iglesia, pero se les da uno mucho más importante, como lo decíamos, el don de la vida, el derecho o la posibilidad de dar vida. De nuevo, es como que yo me quejara porque en mi condición de varón no puedo dar vida. Claro. O sea, probablemente me dirían, ¿y qué te vas a quejar de eso? Pero insisto, ¿qué es más importante? ¿Dirigir una congregación o dar vida? Dar vida. Dar vida. Lejos. Después de todo, la congregación no Dar existiría. vida. Después de todo, si Personas. la congregación no tendría lugar si no hubiera vida primero. No existiríamos. Claro, o sea, nadie. Entonces no habría iglesia a la que dirigir. Entonces recuerden, el don más grande que Dios ha dado a alguien es la capacidad de dar vida, don, capacidad que solo, única, exclusiva y privativamente Dios le entregó a la mujer. Que insisto, no es obligación evidentemente de la mujer entregarlo o tener lugar. No estoy hablando aquí que cualquier mujer deba casarse y tener la máxima cantidad posible de hijos como si fuéramos nosotros un Opus Dei luterano. No, la mujer tiene el derecho a no querer tener hijos, pero sí tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, por eso la pregunta que está al final, ¿ingratitud o alabanza? Vamos ya sea hombre o mujer, ¿vamos a alabar a Dios por lo que nos ha dado? ¿O nos vamos a quejar por lo que en teoría nos ha dado, no nos ha dado, y que algunos miran con tanto desprecio? Especialmente en este mundo moderno, postmoderno. Incluso algunos hablan de postcristiano. ¿Qué es lo que más hace el mundo moderno, postmoderno? Denostar la familia, denostar la maternidad, incluso la paternidad, después de todo. O sea, la paternidad, incluso en el caso del hombre, es visto a veces como un problema. La maternidad también, como si fuera un problema que hay que solucionar. ¿Qué hacemos respecto de la paternidad y la maternidad? Ese es en el fondo ¿qué problema más grande? En vez de agradecer y alabar a Dios de tener esa posibilidad. Pecado que evidentemente cometen tanto hombres como mujeres. Yes. En fin. Bueno, es todo por mi parte hasta ahora. No sé si antes de despedirnos quieren un tiempo de preguntas, consultas, dudas, quejas. Gracias por la... Sobre todo en esta... Se silenció su... Gracias, Pastor No se Andrés. escucha. Muchas gracias, hermano. Ah, ok. ¿Qué es esto? Rosita, ¿por qué no escribes? Se te entrecorta para poder captar tu consulta o la idea. Pero mientras tanto, ¿alguien más de las presentes? Rosita está con mal tiempo, tiene lluvia constante y eso afecta a la señal. No sé si yo me escuché bien, hermana. Sí, Mari Carmen. ¿No? Pues, gracias por el tema. Espero unirme más seguido, ya supe cómo. Y bendiciones para todos. Gracias, Mari Carmen. Yo me Gracias a ti. despido porque tengo otro compromiso ahorita a 8:30, entonces nos vemos la próxima semana, primero Dios. Ya pues, Dios mediante así va a ser. Muchas gracias, Ok. Mari Carmen. Bendiciones. Dejen ver cómo salir de aquí porque ahora Ahí apreté bye. todos los botones. Bye. Cuídate mucho, bendiciones. Ok. No sé si tú, Ahí María escribí Elvira, Rosita, Dime. Andrés. Dime.
Ahí escribió Rosita. Ah. Lee tú, por favor. Ya dice, sí, por la lluvia. En estos tiempos se ve mucho eso que dice el pastor Andrés. Jóvenes parejas que se dedican a tener mascotas y no asumen la idea de tener una familia. Muchas gracias, pastor Andrés, y queridas hermanas por este espacio. Gracias a ti, Rosita. Muchas gracias. Importante la asistencia de todos. Muchas bendiciones. Y Dios mediante nos seguimos viendo en otro episodio, aquí con nuestro maestro. En términos generales, yo, Andrés, decir que lamentablemente estamos viviendo tiempos en donde, bueno, se conjugan muchas cosas. Estamos viendo muchas tribulaciones a nivel mundial, apostasía, se está hablando mucho, cosa que ha pasado en muchas épocas anteriores, de quizás estar a puertas de los últimos tiempos, de la llegada del anticristo. Se habla de que ya está el anticristo, se habla de que hay que estar preparado, pendiente para la venida del Señor. Y eso está trayendo toda esta convulsión que hay en el mundo, pues, de rechazar la palabra del Señor, los fundamentos doctrinales básicos, mínimos que están todos estipulados en la Biblia, en la Santa Biblia. Y yo creo que, respondiendo a la última pregunta que planteaste, nada, pues, solamente alabanza al Señor, gratitud, alabanza, agradecimiento de aquí nuestra familia luterana, tener la gracia del Señor de mostrarnos la verdad y mostrarnos, como en situaciones como esta, en donde vamos aprendiendo y vamos viendo de que nosotras como mujeres, en este caso, efectivamente, ese tal machismo que muchas veces dicen que está expresado en la Biblia, yo te digo, para mí esto ha sido como una apertura de conocimiento, de poder aclarar ese concepto, porque de repente uno sí, así lo veía. Yo lo veía en ciertos aspectos, de alguna manera, y yo decía, no, pucha, el machismo. Hay machismo en la iglesia, justamente, no tanto por el magisterio, pero sí de repente a lo mejor por darle más prioridad a los liderazgos, pero cuando uno empieza a ver ese tema, y puntualmente como tú lo planteaste, claro, uno entiende de mejor manera y no queda más que agradecerle al Señor la condición femenina de uno. O sea, qué mayor que dar vida, qué mayor bendición de parte del Señor. Uno indirectamente lo dice. Yo siempre digo, la mayor bendición que yo siempre he tenido, siento y he tenido en mi vida es el haber sido madre, pero no lo relacionaba con el concepto de hijo, de dar vida, tener ese privilegio, ese don que el Señor nos dio a nosotras como mujeres de dar vida. Entonces, para mí esta charla, sus dos partes, ha sido muy aclaratoria, y te agradezco el planteamiento y todo lo que pusiste, porque la verdad es que en mi caso, yo creo que la hermana igual, las hermanas igual, nos ayudó a conocer más la verdad. Eso, y agradecerte el tiempo, la preocupación, la preparación de la charla. Y cordialmente invitado para futuro. Ahí conversamos nosotros después. Ok, a vuestro servicio. Ujú. Bueno, siendo así, entonces, nos despedimos en oración. Ujú. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que hemos podido compartir como hermanas y hermanos. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos entregas, y te pedimos para que hagas que las valoremos en su justa medida, en su debida medida, y que, como lo decía hace unos minutos, en lugar de quejarnos por los dones que no tenemos, darte gracias y alabarte por los que sí nos has entregado y que sin duda son muy numerosos. Te pedimos por la vida de cada uno de nosotros, especialmente de nuestras hermanas aquí.
sea fortaleciendo sus vidas, tanto personales como espirituales. Y te entregamos todas nuestras necesidades y anhelos eh, a tu santa voluntad. Todo esto te pedimos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Muchas gracias. Bueno, hermanas, Dios les bendiga y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Amén. gracias, Igual. hermana. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, bendiciones, amadas hermanas queridas.